tanto, para el alma, todo es lo mismo. Su religión es Dios mismo, siempre el mismo, nunca interrumpido. Y si a veces Dios derrama algún torrente de su gloria sobre sus facultades y sensibilidades naturales, no tiene efecto en el centro, que siempre permanece igual. El alma es indiferente tanto a la soledad como a la multitud. Ya no espera ser liberada del cuerpo para estar unida a Dios. Ahora no solo está unida, sino transformada, cambiada en el objeto de su amor, lo que hace que ya no piense en amar. Porque ama a Dios con su propio amor, y naturalmente, aunque no inamisiblemente. Parte 2. Capítulo 3. Se me ocurre una similitud que parece muy apropiada para este tema. Es la del grano. Primero, se separa de la cáscara, lo cual representa la conversión y separación del pecado. Cuando el grano está separado y puro, debe ser molido, mediante aflicciones, cruces, enfermedades, etc. Cuando ha sido triturado y reducido a harina, aún debe eliminarse de él no lo impuro, porque eso ya se ha ido, sino todo lo tosco, como el salvado. Y cuando solo queda la harina fina, entonces se convierte en pan para alimento. Parece como si la harina se ensuciara, ennegreciera y marchitara, como si su delicadeza y blancura se quitaran para convertirla en una masa que es mucho menos hermosa que la harina. Finalmente, esta masa es expuesta al calor del fuego. Esto es precisamente lo que le sucede al alma de la que he estado hablando. Pero después de que el pan está horneado, está listo para la boca del rey, quien no solo lo une a sí mismo mediante el contacto, sino que lo come, lo digiere, lo consume y lo aniquila, para que pueda entrar en su composición y convertirse en parte de él mismo. Observa que, aunque el pan ha sido comido por el rey, lo cual es el mayor honor que puede recibir y su fin último, no puede convertirse en su sustancia, a menos que sea aniquilado mediante la digestión, perdiendo toda su forma y cualidad natural. Oh, cuán bien ilustra esto todas las condiciones del alma. La unión es muy diferente de la transformación, en la que el alma, para volverse una con Dios, transformada y cambiada en Él, no solo debe ser comida, sino digerida, de modo que, después de haber perdido todo lo que era suyo, pueda convertirse en una con Dios mismo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Primera carta a los Corintios 6:17. Este estado es muy poco conocido, por lo que no se habla de él. Oh estado de vida, qué estrecho es el camino que lleva a ti. Oh amor más puro de todos, porque eres Dios mismo. Oh amor inmenso e independiente, que nada puede limitar ni estrechar. Sin embargo, estas personas parecen comunes, como ya he dicho, porque no tienen nada exterior que las distinga, salvo una libertad infinita, que a menudo escandaliza a aquellos que están limitados y confinados en sí mismos. Para ellos, todo lo que es diferente a lo que poseen les parece mal. Pero la santidad de estos simples e inocentes, a quienes desprecian, es una santidad incomparablemente más eminente que todo lo que consideran santo, porque sus propias obras, aunque realizadas con tanta rigurosidad, no tienen más fuerza que el principio en el que se originan, que siempre es el esfuerzo, aunque elevado y ennoblecido, de una criatura débil. Pero aquellos que han alcanzado la consumación de la unión divina, actúan en Dios por un principio de fuerza infinita. Y así, sus acciones más pequeñas son más agradables a Dios que la multitud de hazañas heroicas logradas por otros, que parecen tan grandes a los ojos de los hombres. Por lo tanto, aquellos en este grado no buscan grandes cosas que hacer,
conformándose con ser lo que Dios les hace en cada momento. Estos logran más, sin hacer nada, para la conversión de un reino, que 500 predicadores que no han alcanzado esta condición. Dios a veces, sin embargo, permite que estas personas sean conocidas, aunque no completamente. Muchas personas acuden a ellas en busca de instrucción, a quienes comunican un principio vivificante, mediante el cual muchos más son ganados para Cristo. Pero esto se hace sin cuidado ni ansiedad, por pura providencia. Si las personas supieran la gloria que estas almas, despreciadas por el mundo, rinden a Dios, quedarían asombradas, porque son ellas quienes rinden a Dios una gloria digna de Él, porque Dios, actuando como Dios en ellas, les infunde una gloria digna de Él. Oh, cuántos cristianos, que parecen serafines en apariencia, están lejos de esto. Pero en esta condición, como en todas las demás, hay almas más o menos divinas. Dios las oculta en su seno, y bajo el velo de una vida muy común, para que sean conocidas solo por Él, aunque sean su deleite. Aquí se revelan los secretos de Dios, en sí mismo y en los corazones de aquellos en quienes Él habita. No mediante palabras, visiones o luz, sino mediante la ciencia de Dios, que permanece en Él. Y cuando estas personas tienen que escribir o hablar, se sorprenden al descubrir que todo fluye de un centro divino, sin haber sido conscientes de que poseían tales tesoros. Se encuentran en una ciencia profunda, sin memoria ni recuerdos, como un tesoro inestimable, que pasa desapercibido hasta que hay una necesidad de manifestarlo. Y es en la manifestación a otros que encuentran la revelación para ellos mismos. Cuando escriben, se asombran al descubrir que están escribiendo sobre cosas que no sabían ni creían conocer, aunque, a medida que escriben, no pueden dudar de su comprensión de ellas. No sucede así con otros cristianos. Su luz precede a su experiencia, como una persona que ve desde lejos las cosas que no posee y describe lo que ha visto, conocido, oído, etc. Pero estas personas tienen un tesoro dentro de sí mismas, que no ven hasta después de la manifestación, aunque lo poseen. Sin embargo, después de todo, esto no expresa del todo la idea que quiero transmitir. Dios está en esta alma, o mejor dicho, el alma ya no existe, ya no actúa, sino que es Dios quien actúa, y el alma es su instrumento. Dios incluye todos los tesoros en sí mismo y los manifiesta a través de esta alma a otros, y así, a medida que los extrae de su centro, el alma se da cuenta de su presencia, aunque nunca antes había reflexionado sobre ellos. Estoy seguro de que cualquiera que haya alcanzado este grado entenderá mi significado y distinguirá fácilmente la diferencia entre los estados que he descrito. Aquellos a quienes mencioné primero ven las cosas y las disfrutan, como disfrutamos del sol, pero los otros se han convertido en uno con el propio sol, que no disfruta ni reflexiona sobre su propia luz. Esta condición es permanente, y su única vicisitud, en lo que respecta a su centro, es un mayor avance en Dios. Y como Dios es infinito, puede hacer continuamente que el alma sea más divina al ampliar su capacidad, tal como el agua de la que hemos hablado se expande en la medida en que se pierde en el mar, con el cual se mezcla sin cesar y sin abandonarlo nunca. Lo mismo ocurre con estas almas. Todos los que están en este grado tienen a Dios, pero algunos más plenamente que otros. Todos están llenos, pero no todos poseen una plenitud igual. Un pequeño vaso lleno está tan verdaderamente lleno como uno más grande, aunque no contiene la misma cantidad. Así, todas estas almas están llenas con la plenitud de Dios, pero esto es de acuerdo a su capacidad receptiva, la cual Dios agranda continuamente. Por lo tanto,
Cuanto más tiempo viven los cristianos en esta condición divina, más se expanden y su capacidad se vuelve cada vez más inmensa, sin que quede nada por hacer o desear. Pues siempre poseen a Dios en su plenitud, y Él nunca deja un rincón vacío en sus corazones. A medida que crecen y se agrandan, Él los llena de sí mismo, como ocurre con el aire. Una pequeña habitación está llena de aire, pero una más grande contiene más. Si aumentas continuamente el tamaño de una habitación, en la misma proporción entrará aire, infalible aunque imperceptiblemente, y así, sin cambiar su estado o disposición, y sin ninguna nueva sensación, el alma aumenta en capacidad y plenitud. Pero esta creciente capacidad solo puede recibirse en un estado de nada, porque en cualquier otra condición hay una oposición al crecimiento. Sería conveniente aquí explicar lo que puede parecer una contradicción, cuando digo que el alma debe ser llevada a la nada para pasar a Dios, y que debe perder todo lo que le es propio. Y sin embargo, hablo de una capacidad que retiene. Hay dos capacidades. Una es natural a la criatura, y esta es estrecha y limitada. Cuando está purificada, está dispuesta para recibir los dones de Dios, pero no a Dios mismo, porque lo que recibimos dentro de nosotros debe necesariamente ser menor que nosotros, como aquello que está contenido en un vaso debe ser de menor extensión, aunque pueda ser de mayor valor que el propio vaso que lo contiene. Pero la capacidad de la que hablo aquí es una capacidad para expandirse y perderse cada vez más en Dios. Después de que el alma ha perdido su apropiación, la cual la confinaba a sí misma. Y esta capacidad, al no estar ya restringida ni limitada, porque su aniquilación la ha privado de toda forma, dispone al alma para fluir en Dios, de modo que se pierde y fluye en Él, quien está más allá de la comprensión. Cuanto más se pierde en Él, más se desarrolla y se vuelve inmensa, participando de sus perfecciones y siendo cada vez más transformada en Él. Como el agua en comunicación con su fuente, se mezcla continuamente con ella. Dios, siendo nuestra fuente original, nos ha creado con una naturaleza apta para ser unida, transformada y hecha una con Él mismo. Parte 2. Capítulo 4. El alma ya no tiene nada más que hacer que permanecer tal como es, y seguir sin resistencia todos los movimientos de su guía. Todos sus movimientos son de Dios, y Él la guía infaliblemente. Esto no sucede así en las condiciones inferiores, excepto cuando el alma comienza a saborear el centro. Pero entonces no es tan infalible, y se engañaría quien aplicara esta regla a cualquier estado que no sea el más avanzado. Es el deber de esta alma seguir ciegamente, sin reflexión, todos los movimientos de Dios. Aquí toda reflexión es desterrada, y el alma encontraría dificultad en indulgir en ella, incluso si lo deseara. Pero como con esfuerzo podría lograrlo, este hábito debe ser evitado escrupulosamente, porque la reflexión por sí sola tiene el poder de hacer que el hombre entre en sí mismo y de sacarlo de Dios. Ahora digo que si el hombre no sale de Dios, nunca pecará, y si peca, es porque ha salido de él, lo que solo puede ser el efecto de la apropiación, y el alma solo puede apartarse de su abandono mediante la acción reflexiva, lo cual sería para ella un infierno similar a aquel en el que cayó el gran ángel cuando, al mirarse complacido y preferirse a Dios, se convirtió en demonio. Y este estado sería más terrible cuanto más avanzado fuera el estado previamente alcanzado. Se objetará que el sufrimiento es imposible en esta condición, no solo en el centro, sino también en los sentidos, porque para que haya sufrimiento debe haber acción reflexiva, y es la reflexión la que constituye la parte principal y más dolorosa del sufrimiento.
Todo esto es cierto en cierto sentido. Y como es un hecho que almas mucho menos avanzadas que éstas sufren a veces por reflexión, a veces por impresión, sostengo que también es cierto que aquellas en este grado no pueden sufrir de otra manera que por impresión. Esto no implica que el dolor no pueda ser ilimitado y mucho más intenso que el reflejado, como lo sería la quemadura de alguien que está en contacto directo con el fuego en comparación con la de quien se quema por el reflejo del fuego. Se dirá, pero Dios puede enseñarles mediante la reflexión cómo sufrir. Dios no hará uso de la reflexión para este fin. Puede mostrarles en un momento lo que deben sufrir mediante una visión directa, y no mediante una reflejada, como aquellos en el cielo ven en Dios lo que está en Él y lo que pasa de Él a sus criaturas, sin mirar estas cosas ni reflexionar sobre ellas, sino permaneciendo absortos y perdidos en Dios. Esto es lo que engaña a tantas personas espiritualmente inclinadas, que imaginan que nada puede ser conocido o sufrido sino por reflexión. Por el contrario, este tipo de conocimiento y sufrimiento es muy leve en comparación con el que se imparte de otras maneras. Todo sufrimiento que puede ser distinguido y conocido, aunque se exprese en términos exagerados, no iguala al de aquellos que no saben que sufren y no pueden admitir que sufren, debido a la gran separación entre las dos partes. Es cierto que sufren un dolor extremo, es cierto que no sufren nada y que están en un estado de perfecto contentamiento. Creo que, si tal alma fuera llevada al infierno, sufriría todos los crueles tormentos de su destino con completo contentamiento debido a la bienaventuranza de su centro transformado. Y esta es la causa de la indiferencia que sienten hacia todas las condiciones. Como he dicho, esto no impide que experimenten el extremo del sufrimiento, así como el extremo del sufrimiento no impide su perfecta felicidad. Aquellos que lo han experimentado podrán entenderme bien. Aquí no es como en el estado pasivo del amor. Allí el alma está llena de amor al sufrimiento y del beneplácito de Dios. Aquí es una pérdida de la voluntad en Dios mediante un estado de deificación, donde todo es Dios sin ser reconocido como tal. El alma está establecida por su condición en su bien supremo e inmutable. Está en una bienaventuranza perfecta, donde nada puede interrumpir su felicidad perfecta, la cual se convierte en su condición permanente, pues muchos la poseen temporalmente o la conocen temporalmente antes de que se convierta en su condición permanente. Dios primero da el conocimiento de la condición, luego un deseo por ella. Luego la otorga de manera confusa e indistinta. Y finalmente, la convierte en una condición normal y establece al alma en ella para siempre. Se dirá que una vez que el alma está establecida en esta condición, nada más puede hacerse por ella. Es exactamente lo contrario. Siempre hay una infinitud por hacer, de parte de Dios, no de parte de la criatura. Dios no hace que la vida divina sea plena de una sola vez, sino por grados. Entonces, como he dicho, Él amplía la capacidad del alma y puede deificarla continuamente más y más, siendo Dios una profundidad insondable. Oh Señor, cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen. Salmo 31, 19. Fue la visión de este estado de bienaventuranza lo que provocó tantas exclamaciones frecuentes de David después de haber sido purificado del pecado. Pero en conclusión, digo que estas personas no pueden ser perturbadas por el pecado, porque, aunque lo odian infinitamente, ya no sufren por él, viéndolo como Dios lo ve, y aunque, si fuera necesario, darían sus vidas para evitar la comisión de un solo pecado, si Dios así lo quisiera, están sin acción, sin deseo, sin inclinación,
sin elección, sin impaciencia, en un estado de completa muerte, viendo las cosas solo como Dios las ve, y juzgándolas solo con el juicio de Dios.